En esta lección aprenderemos cómo usar present simple. Empezamos con cuándo usamos el present simple. Lo usamos para hablar sobre los hábitos, las rutinas, actividades regulares y hechos. Entonces, tenga en cuenta que usamos present simple de manera muy diferente en inglés. Por ejemplo, en español usamos present simple para decir esto en un correo electrónico. Te escribo sobre este proyecto. Pero en inglés no decimos esto en present simple, porque lo usamos solo para hablar sobre los hábitos, las rutinas, actividades regulares y hechos. La frase correcta sería I'm writing to you about this project, usando present continuous que aprenderemos en otra lección. Mira estos ejemplos. Y ahora veamos la estructura de la oración. Tenga en cuenta la diferencia en la tercera persona. Con he, she and it usamos works en vez de work y doesn't en vez de don't. Mira este ejemplo con el verbo do o hacer. Do you do yoga? Yes, I do yoga. Uno más con el verbo like o gustar. Do you like pineapples? No, I don't like pineapples. Recuerda con la tercera persona que agregas ese al final. She works in a big company and she lives in Paris. Otro ejemplo con el verbo travel o viajar. Do you travel often? Yes, I travel to London every month. Más ejemplos con los verbos sing o cantar y watch or wear. My son studies too much. My daughter watches too much TV. Recuerda con la tercera persona que agregas un doesn't en una oración negativa. Por ejemplo, does Katie work in sales? No, she doesn't work in sales. She works in human resources. Ahora con los verbos buy o comprar y love, amar. Does your husband buy you flowers? He doesn't buy me flowers, but he loves me a lot. Ahora inténtalo. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. Do you listen to music? Yes, I love music. I listen to music every day. Uno más con verbos eat and love, comer y amar. Does Tommy eat meat? Of course he eats meat. He loves burgers. Así es como usamos present simple.